Este editorial va a ser sin dudas el más largo que hemos hecho en Auto al Día. En el momento que empiezo no tengo idea cuánto va a durar. El motivo es simple. Se cumplieron 60 años de la inauguración de la planta argentina de Ford en General Pacheco, 21 de septiembre de 1961. Y 30 años, el 23 de septiembre del 91, que el último Falcon dejó esa planta. Entonces, era bueno aunar las dos cosas. Ya les habíamos avisado a nuestros seguidores en las redes que este domingo el editorial iba a ser sobre esto. Sabemos que mucha gente lo está esperando. Sabemos que los editoriales acompañan los domingos a muchos seguidores en el desayuno. Así que lo que les digo es, preparen un termo más grande con agua para el mate o un café doble o refuercen la dosis de factura, bizcochito o lo que tengan para acompañar, porque esto va a ser largo, pero sin dudas con muy buena información y espero entretenido. Se me ocurre también el que lo arranque más tarde, bueno, cuando a las 11 por ahí empiece a preparar el fuego, salar la carne, ver musito, esto lo puede acompañar al costado de la parrilla. Y si no, cuando guste, porque queda colgado en la sección radio de autoaldía.tv. Le cuento que Ford es una empresa que surge en 1903 en Estados Unidos. 10 años después llega Ford con sus oficinas comerciales a Argentina. Y para 1917 ya empieza el armado de unidades aquí, cuando se estaba terminando la Primera Guerra Mundial. Terminada la Primera Guerra, pone una planta en La Boca en 1921, donde se empiezan a armar realmente en buen volumen, importante, pero todo importado, de lo que se llama CKD, a el Ford T en Argentina. Y después, por supuesto, los Ford A partir de 1927. Pero para 1947, cuando ya se armaban los Ford V8 aquí, éramos 20 millones los argentinos y unos 717.000 automotores estaban dando vueltas por Argentina. En enero de 1959 llega nada más y nada menos que Henry Ford II, el nieto de Henry Ford, hijo de Edsel Ford, con una comitiva, es recibido por supuesto por el gobierno nacional y la intención era muy importante, hacer la inversión más fuerte de Ford fuera de los Estados Unidos. En ese momento, 70 millones de dólares de inversión para producir camiones y pickups en Argentina. Y por supuesto, esto iba muy bien con la posibilidad del régimen automotor, que lo constituye en ley, por decreto, el presidente Arturo Frondizi, precisamente en 1959. Y esta era la inversión, como le dije, más grande, pero es mentira que Argentina fue la primera planta de Ford fuera de Estados Unidos. Ya tenían planta en Canadá, en Inglaterra, una pequeña planta en Francia, pero esta fue la inversión propia más grande que hizo Ford para poner en un país. Fíjense lo importante que era Argentina en el mundo, que una empresa ponía semejante inversión aquí. Así se constituye Ford Motor Argentina, sociedad anónima, se compran 105 hectáreas en Pacheco, que por supuesto era un lugar estratégico. En San Nicolás se empezaba a hablar de Acindar, del acero argentino. La traza de la Panamericana decía que iba a pasar por la puerta de la planta de Ford y se empezaba la construcción de una ruta que tenía que unir Buenos Aires con Nueva York, uniendo todos los países de América Latina con Estados Unidos. Además, el 25 de marzo del 59 sale el decreto 3693 del presidente Arturo Frondizi, que funda las bases del régimen de la industria automotriz en Argentina. Y el 10 de abril del 59, Frondizi firma el decreto 4246 que autoriza la inversión de Ford en el país. Ahí se compran las 105 hectáreas en Pacheco y el 15 de enero de 1960 se pone la piedra fundamental de la planta Ford en Pacheco. Está todavía allí el lugar donde está el monolito que identifica dónde se puso esa piedra fundamental. Fue una inversión en tiempo récord. En 16 meses, trabajando a destajo, se hizo la planta. Para el 20 de octubre de 1960
ya estaba habilitada la pista de pruebas, que era solo una recta con 2 cabeceras para retomar y un lugar donde revisar los autos de abajo, pero bueno, fue lo primero que se habilitó. Luego el edificio de administración, la fábrica de motores, donde iban a salir los V8 292 para la Ford F100, la LOBA, el laboratorio de control de calidad, fundamental si querían hacer productos de buena calidad, y una usina. Y en mayo de 1961 sale el primer V8 292 argentino de la planta Ford Pacheco. Por supuesto, iban hacia la planta de La Boca, donde se armaba la F100, la LOBA, con todo importado, pero el motor ya era nacional. El 21 de septiembre del 61, sí, bingo, se inaugura oficialmente el centro de Pacheco para Ford Argentina. Y bueno, la pista esta que yo les digo sufrió ampliaciones en 1963, 65 y 73. Llegó a ser una pista enorme, no tan grande como la de Tatuí de Brasil, pero sí muy completa, con muchas partes simulando los caminos deteriorados de la Argentina. A nadie se le ocurría poner una galletita Oreo de auxilio por aquellos años. Y las pruebas de alta velocidad se hacían en el óvalo, o casualidad, en el óvalo de Rafaela. Para 1961, la Ford V8 se armaba, como le dije, con los motores nacionales, y para 1962, para el 1 de octubre, comienza el montaje de los primeros Falcon en la planta de Pacheco. Y el 7 de febrero del 62 se lanza el Falcon en el Cine Teatro Gran Rex. Para el 1 de febrero del 62 comienza el armado de camiones en la planta de La Boca todavía y un poco en Pacheco los motores. Y el 8 de febrero del 62 ya sale el V8 nacional número 10.000. Miren el ritmo de producción que lograban. Para 1963, el 20 de enero, hay una segunda visita de Henry Ford II al país y viene a hacer un anuncio importante que era la fabricación en Pacheco del nuevo Falcon. Esto se da con un traslado total de las oficinas y toda la parte de administración que ya estaba en Pacheco, más toda la fábrica de La Boca. A partir del 15 de julio se traslada hacia allá, se inicia la fabricación del nuevo Falcon y tras 42 años de vida se cierra la vieja fábrica de La Boca. El 7 de agosto del 63 se lanza el Falcon 63 estampado y ya con motores 170 6 cilindros nacionales. Por esa época entró a trabajar en Ford Jorge Tomadoni, un arquitecto que fue el encargado de los rediseños más importantes de Ford de aquí en adelante y al que Ford le debe toda la fortuna que amasó en Argentina con sus rediseños. En 1964, el 2 de mayo, se inicia el V8 para trabajo pesado, para el Ford F600. El 15 de agosto de ese 64, el lanzamiento del Falcon Taxi. Pequeño paréntesis para contar aquí. Entrevistamos hace unos años al padre del Falcon, un americano, no me acuerdo el apellido, creo que era Smith, pero que fue el que tomó el proyecto a su cargo cuando Ford hace el Falcon en Pacheco. Y él nos contó que de los Falcon 62, cuando se lanzaron en Argentina, él había hecho un estudio que decía que por nuestros caminos y calles el Falcon tenía que llevar suspensión y refrigeración reforzada, la de los taxis, porque eran muy duros los caminos argentinos comparado con los americanos. En Ford no le hicieron caso, decidieron bajar costo y ponerle la suspensión y el radiador chico, y los primeros Falcon fueron un desastre. Se salía las cazoletas de la suspensión en los pozos, en los malos caminos argentinos o fuera de camino, en los campos, y esto obligó a Ford a hacer el primer gran rellamado de todos los clientes de los Falcon 62 para modificar justamente todo eso. Y a partir de allí reforzaron todo y salieron de fábrica con los elementos que este hombre habría dejado por escrito que se necesitaba para el Falcon argentino. De allí surge en 1964 el Falcon Taxi, que inicia una relación espectacular entre los tacheros y Ford Falcon.
Pero, cosa curiosa, el Falcon Taxi de 1964, para bajarle el precio, no tenía ni radio ni calefacción. Creo que son los dos elementos más importantes con los que puede contar un taxista para enfrentar el aburrimiento de andar todo el día arriba del auto y el frío del invierno. Bueno, así se lanzó y fue bastante exitoso. El 4 de noviembre del 64 sale el primer motor 187 pulgadas, una evolución del primer motor de Falcon, ya superando los 3 litros. Y el 4 de diciembre del 64 se arma el primer Falcon Futura, aquel que iba a incorporar las butacas o bucket seats, como le decían, la consola metálica, el motor 187 con la banderita de alta compresión y también el techo vinílico y las tazas futuras. Ese fue el primer atisbo de Ford por hacer un auto de un toque deportivo para el Falcon. Se lanza en 1965, año en que se funda la Escuela Técnica Henry Ford. Esto es muy importante porque Ford, situada en Pacheco, cuando se pone la fábrica, era campo absoluto. Estaba la Ford y la nada. Rodolfo Ceretti, director de Ford durante muchísimos años, que lo entrevistamos muchísimas veces, nos contaba que cuando él entró en Ford, en el 62-63, se tenía que tomar tren, colectivo y otro colectivo para llegar. En la puerta de Ford, ahí en la Panamericana, frente a la estación de servicio que está ahora, si usted pasa por ahí alguna vez, ahí había vacas pastando en la puerta de Ford porque era campo. Así que en esa época hacer una escuela técnica para tener en ese momento 180 alumnos y que egresen técnicos para trabajar en la Ford fue una gran visión de futuro de Ford que se mantiene hasta el día de hoy. Para 1966 se empiezan a exportar F100 a Chile, se exportan además motores, se exportan los motores desde la F100 a Chile, los Falcon llegan a 50.000 unidades producidas y el 11 de febrero del 66 se produce el segundo rediseño del Falcon, cambia la línea y surgen los colores metalizados. También hay un evento que para mí es importante, el 13 de mayo del 66 nazco yo, que 31 años después iba a ser la historia del Falcon y fundar el Club Amigos del Falcon. Así que faltaba tiempo para ello, pero fue en ese año que después probamos este Falcon Guía 83 de Oscar Mota, amigo que conocí en el Club del Falcon. Cerrado el chivo propio, vamos a 1967, donde Ford compra Metcon, acá en Villa Constitución, una metalúrgica Constitución como se llamaba, y además compra Transax, la fábrica de cajas de velocidades diferenciales en Córdoba. O sea, se dan cuenta que estaba en constante expansión. En octubre del 67 compran un Aras pegado a Pacheco y expanden el terreno hasta 154 hectáreas, porque ya preveían que las originales les quedarían chicas en el futuro en este país. El 27 de noviembre del 67 se inicia la producción de una variante del Ford Falcon, la Rural, diferente a la Rural americana, y 6 años después de haber iniciado la producción del primer auto. Ahí se desarrolla localmente a la Rural Falcon, que mantiene la distancia entre ejes del sedán. Así que es muy importante. Y además surge la Rural Futura, esa que tenía el lateral de símil madera. Y entre otras cosas, fue esos Rural Falcon Future, después la de lujo, el único Falcon con levantavidrio eléctrico, porque la ventana trasera era eléctrica. Así que eso también es un adelanto en 1967 para el 68. Justamente en el 68 sale el primer motor 187 Extra Power. Eso fue el 1 de julio del 68. Esto a mí me pega de lleno porque ese era el motor del Falcon que tenía mi papá, el Falcon 68 de lujo XP, que se lo compró a Conigliaro, campeón del mundo con Estudiantes de La Plata y que se había ido a jugar a México, había hecho el gol además, ya era re famoso Conigliaro. Y cuando se iba, vendía lo que tenía un Falcon 0 kilómetros prácticamente, se lo compró mi viejo y ese es el auto en el que yo paso a tener noción. Pasábamos de un 4L 69 a un Falcon 68 en el 69, era un plato volador. Pero de ahí surge también
el cariño que uno tiene por los autos en la vida, porque se crió arriba de ese auto. El 15 del 9 del 68 sale el primer colectivo diésel, el B600. Y el 28 de octubre del 68, el F700 para cargas pesadas con los motores V8. El 15 de noviembre del 68 sale el 187 XP como opción para la rural. Incluso yo llegué a ver al menos una rural futura con el motor 187 XP y la banderita en el guardabarro delantero. Hay muy pocas, si alguno tiene una, lo felicito. Y en 1969 es la tercera visita de Henry Ford II a Planta Pacheco y cada vez que este hombre venía era un anuncio importante. Si vino en el 69 era porque se iba a fabricar un nuevo modelo en Argentina. Se trata del Ford Fairlane, sin dudas, que la unidad número 1 se fabrica el 1 de febrero del 69 y se lanza con la Serenidad Espacial el 7 de marzo de 1969. Para el 9 de abril de ese año sale el primer motor 221, 7 bancadas. Todo un acontecimiento en la vida del Falcon que usará el Fairlane y también las F100. El 15 de mayo del 69, el 9 de abril el 188 y el 15 de mayo del 69 el primer 221. Ahí lo dije como tiene que ser. Y para el 18 de noviembre del 69 sale de la línea de Pacheco el Falcon 100.000. Para 1970 va a haber, por supuesto, grandes cosas. Un tercer rediseño del Falcon, la línea 70, conocido por los dobles faros redondos, el 3 de abril del 70. Va a incorporar frenos de disco, caja de cuarta al piso, en principio importada, en versiones futura y de lujo. Y, por supuesto, también continúa la rural, ya no con versión futura, pero sí con versión de lujo o estándar. Para el 4 de mayo del 70 sale la F100 Diesel, se fabrica la primera ese día, y el 15 de agosto del 70 el Fairlane finalmente pasa a ofrecer frenos de disco de serie, lo cual era algo papelonesco que un Fairlane no tenga discos. En 1971 surge el motor 221 XP, Extra Power, reconocido por la bagueta con esa sigla 221 XP. Por suerte tenemos varios como el de Ricardo o el de Aldo en el club, que están impecables, gente que lo sabe conservar muy bien. Hay futura, la mayoría, 221 XP, que era el nuevo tope de gama del Falcon, con un múltiple de escape individual como el 187 XP, con un carburador y válvulas más grandes, más potencia. Nunca Ford declaró cuánta, así que no se sabe, es un misterio cuánto tenía de más con respecto a los 132 caballos del 221. Y para 1972, para fin de ese año, el 16 de noviembre, se da rápidamente un cuarto rediseño del Ford Falcon, donde se lo conoce por el doble faro cuadrado. Hay un cambio fundamental en el interior, nueva posición de manejo, nuevos faros traseros, cambia todo el interior del auto, pero lo más importante, nace el motor SP, no el Sprint, el SP, que es opción en futura y de lujo. Puede ser de lujo con caja de tercera al volante o puede ser de lujo con caja de 4 al piso y asiento entero, o el futura, como siempre con el techo vinílico, SP. Ese cartelito va adelante en el Falcon SP en lugar del donde dice 221. Y bueno, empiezan a hablar de la performance de esos autos, ¿no? Ford venía de arrasar en turismo de carretera con los campeonatos 72, 73, cambio de reglamento mediante, y ese era el momento ideal para sacar un Falcon de alto desempeño. Es así que este motor pasa a tener 166 caballos de fuerza, muchos componentes importados en ese motor, como el carburador, el árbol de levas, el carburador americano, el árbol de levas o el cigüeñal eran australianos. Y en 1973, el 24 de agosto, nacen dos nuevas versiones importantísimas de Falcon. Por un lado, el Sprint, con las franjas tradicionales, el capot, las franjas laterales, abajo, los espejitos, tan típicos de Falcon Sprint, que en realidad habían sido un desarrollo para Chevrolet y después lo utilizó Ford. Pero lo cierto es que ese Falcon Sprint
nace y se presenta en el Golf Club el mismo día que una versión también desarrollada en Argentina. A 12 años de lanzado el auto surge Ranchero, la pick-up del Falcon, un desarrollo nacional que le llevó kilómetros de historias a los hombres de Ford para tratar de que no se partan esas camionetas que hasta el día de hoy siguen andando esas pick-up. Así que realmente han hecho un producto maravilloso sobre la base de un viejo sedán de 1959. En 1973 nacían dos versiones realmente importantes. El Sprint, que hoy es un ícono, y la Ranchero, que sigue trabajando. Y en 1974 nace el 28 de marzo la Ranchero de lujo con el 221. Y luego el Taunus, ¿no? Y además es el año del comercial más importante de la historia del automóvil y tal vez el más importante de la historia de la publicidad en Argentina. Hércules, la publicidad donde tiran una Ford F100 de un avión Hércules en vuelo, una publicidad real, todo lo que cuentan de que es mentira, está trucado, nada que ver, es real, está filmado a 11 cámaras la caída de la pick-up del avión y esa publicidad ganó un Clio y después ganó el Clio entre todos los mejores Clios, o sea, fue premiada internacionalmente como la mejor publicidad del mundo en su momento y es realmente espectacular. Ahora, para 1975 hay un problema en la economía de Argentina. Venimos de un año 73 de un éxito bestial en ventas, casi 300.000 autos vendidos en Argentina, una Argentina autosuficiente, con petróleo, con industria, con todos los componentes para los automóviles. Y en 1975 explota todo con el Rodrigazo, lo cual afecta mayormente a los autos de alta cilindrada, ¿no? Obviamente, los que más combustible gastan, la nafta aumentó, no me acuerdo si un 500% de un día para el otro. Y en marzo del 76 llega el golpe militar a la Argentina. Paréntesis para hablar justamente de los Falcon Verde, porque mucha gente, que la verdad no entiendo si lo hacen por un sentido del humor muy feo o porque son pibes y no vivieron esa historia, o no conocen esa historia, postean que vuelvan los Falcon Verde. Me hubiese gustado que vivan esa época. Yo tenía 10 años, pero el que haya vivido esa época va a entender que no pasamos por un buen periodo en la Argentina, ni que hay que reivindicar una dictadura cívico-militar, ni tampoco reivindicar los movimientos guerrilleros. Ninguno de los dos lados está bien. Pero el auto no tiene la culpa de eso. O sea, sí hubo arreglos de Ford Argentina con el gobierno militar para dotar a las Fuerzas Armadas y de seguridad de unidades Ford, como fueron Falcon y como fueron F100. ¿Salían pintadas de verde? Sí, salían pintadas de verde. ¿Estaba un concesionario Acfor para venderle exclusivamente al Estado? Sí, por supuesto. Pero también, antes de eso, la policía había usado Chevrolet, Rambler, usó otros vehículos en sus flotas y no por eso, Torino, y no por eso vamos a asociar a esos autos con la parte de la represión. Entonces, es cierto que el auto tiene un mal recuerdo para muchos, pero no es culpa del auto lo que pasó con el uso que se le dio. Sí es cierto también que hubo mucha parte de amistad entre Ford y el gobierno de turno y que otros decidieron no hacer lo mismo y se fueron del país, como Chevrolet en el 78, Citroën en el 78, el gobierno militar cerró a IME en el 78, Chrysler se fue en el 78, lo que se siguió haciendo es porque los concesionarios le compraron la fábrica a Chrysler y siguieron fabricando los productos hasta que en el 80 se la venden a Volkswagen. Pero en ese momento Ford se encuentra prácticamente con un monopolio de autos americanos y de pickups americanas en Argentina. Eso lo va a llevar a unos años espectaculares entre fines de los 70 y comienzos de los 80, que es lo que vamos a ver ahora. Precisamente en 1977 sale el aire acondicionado opcional en el Ford Falcon y 23 de septiembre del 77, se cumplió también por esta fecha un nuevo aniversario, se inicia Plan Óvalo en Argentina, que agrupa al primer grupo el 21 de noviembre, cierra el primer grupo, y el 8 de febrero del 78, seguramente le habrán dicho en 2 meses se lo entregan,
sale el primer plan óvalo adjudicado en Argentina. Si nos vamos precisamente al 78, se presenta un nuevo rediseño, el quinto de Ford Falcon. Era tal la plata que Ford tenía ganando con F100 y con Falcon en Argentina, que tenía prácticamente el monopolio, que ese lanzamiento tal vez sea recordado como el más grandilocuente de la historia de la industria automotriz. Se hizo en un crucero que se llamaba Angelina Lauro y durante 3 días estuvo viajando hasta Río de Janeiro, ida y vuelta, todos los concesionarios, prensa de aquel momento. Yo tenía 12 años, no me tocó, pero una fiesta increíble. Arriba del auto estaban estratégicamente ubicados todos los nuevos Ford Falcon, donde se destacaba el Sprint, ahora en 2 tonos de pintura. Además, aparece la dirección hidráulica en el Falcon en ese año. En el 79, tras 20 años, hay un nuevo decreto que reemplaza al del 59, que estaba por vencerse. Lo firman los militares, no un gobierno democrático, que cambia todo con respecto a los autos importados. Entonces, ahí se da el inicio de la importación para competir con la industria nacional. El 8 de mayo del 79, Ford ingresa con los primeros importados. Son los Ford Mustang, en su mayoría con motor de Taunus 2.3, y también los Ford Granada, también los primeros con el motor 2.3. Después vinieron con el 2.8 y el Mustang vino con el motor V8 o el 2.3 turbo. Para el 17 de septiembre del 79 había novedades nacionales porque Ford decide ampliar las versiones de la mecánica SP ahora a los 4 cilindros y surge la Coupé Taunus SP, que realmente era para dar que hablar, también con 2 tonos de pintura como el Sprint y con el tapizado igual al Falcon. Y en 1980 Ford rescata, esto es increíble, Ford Argentina, y no es que lo saqué de un libro de historia, me lo contó Rollo Ceretti porque él fue el que viajó a Estados Unidos, me dijo literalmente, me recibieron con alfombra roja para llevar $200 millones de Ford Argentina a la casa matriz para salvar a Ford de una crisis económica que estaba sufriendo en el mundo, en su casa matriz. Así que fíjense lo que habrán valorado en Estados Unidos a la filial argentina. Y además, Ford aquí trabajaba a 3 turnos, miles de personas en Pacheco, más de 112.000 unidades Ford, todas fabricadas en la planta de Pacheco. Una cosa que va a ser récord durante muchos años, pero con la tecnología de la década del 70. Después es fácil superarlo haciendo monomodelo y con robot, ¿no? Pero en esa época ahí se hacían Falcon, Fairlane, Taunus, toda la serie F, todas las versiones de cada uno, carrocería, rural, sedán, pick-up. Era realmente increíble la variedad de motores, cajas, transmisiones, versiones, todo en la planta de Ford Pacheco. Y además surgía en ese año 1981 la garantía de 12 meses o 20.000 kilómetros que se la dan primero a los motores SP. O sea, es como decir, miren lo que confiamos en nuestra mecánica SP, que le damos la mayor garantía del mercado. En 1981 se despide el Ford Fairlane, un auto que no fue exitoso, pero que dejó muy buen recuerdo. Y también salen los nuevos Ford Taunus. O sea, el nuevo decreto militar que habían puesto a partir del 79 permitía aumentar las piezas importadas, más allá de los autos importados, para producir en Argentina vehículos con mayor cantidad de componentes importados. Esto permite, por ejemplo, que los aire acondicionados sean menos voluminosos, rotativos, entonces empieza a ser más fácil de ubicar en el vano motor, empieza a generalizarse, o los levantavidrios eléctricos, surgen autos como el Renault 18, el 505, la Coupé Fuego, y por parte de Ford se hace un rediseño muy profundo del Taunus, asemejándolo al Granada, y esto es lo más importante, uno, que yo eso lo viví, tenía 15 años, veía al Taunus, sobre todo al guía, como un Granada chiquito. Y no podía creer que eso se hacía en Argentina. Y mucho menos pensar que ese era un derivado del viejo Taunus GXL que nada tenía que ver en sus líneas con este auto. En enero del 81, con la publicidad de un Taunus hace verano, la costa Mar del Plata fue un festival de Ford realmente con este Taunus
que uno queda marcado, ¿no?, con eso. Lo mismo que en el 81 yo recuerdo pasar con la Coupé Torino ZX muchas veces por la puerta de Ford con el auto de mi tío, rumbo al country en Escobar, y salir de Palermo por la vieja autopista, no era autopista, la vieja ruta panamericana, hasta la Ford un domingo cuando todo el mundo se quería ir, era por ahí 1 hora 45 de viaje hasta Pacheco. Hoy se llega en 40 minutos. Entonces por ahí me quedaba dormido, pero siempre le decía a mi tío, despertame cuando lleguemos a la Ford porque quiero pispear desde la ruta qué hay. Y se veían los techos de los Falcon, las F100, los camiones. Siempre uno pasaba por ahí, se maravillaba y diría, ¿cuándo será el día que pueda entrar a conocer esa planta? Bueno, se dio en 1993. Retomo, nos vamos a 1982. En el 81 sale la nueva línea de pick-up, que venían importadas las Ranger F-150 y también sale la nueva línea de la serie F en Argentina. Para 1982, el 15 de enero, sale la unidad 400.000 del Falcon, todavía línea 80, digamos, 78, la línea del quinto restyling. Y también con la guerra de Malvinas y el cambio de política termina lo que es el ciclo de los autos importados en Argentina, pero sí se pueden importar partes y componentes para los autos nacionales. De allí surge del lápiz de Tomadoni un producto inesperado, el Falcon 82, en línea guía, en agosto del 82, el mejor parte por parte, este que está acá, que este es 83. Es un auto increíble porque mantiene todo lo bueno que tenía el Falcon, pero le agrega todo lo que la gente quería ver en un auto moderno. O sea, lo increíble también es que en 1983, a 22 años de su lanzamiento, se puede decir, el Falcon es el auto más vendido en Argentina, por quinta vez en su historia. Le gana a todos los modelos que se producen en el país. Y además, el 15 de junio del 83 sale el Ford 1.000.000 fabricado en la planta de Pacheco. Seguimos, nos vamos a 1984. En marzo de ese año se anuncia una nueva inversión. Miren la diferencia de los montos. 394 millones de dólares frente a los 70 de la década del 60. De ese total, 182 irán a la planta vieja de Pacheco, 195 a una nueva planta de camiones, que luego será Volkswagen, ahora les cuento cómo, y 14 millones para Metcon, aquí en Villa Constitución, y 3 millones más para Transax. Se inicia todo ese proceso de producción porque se viene la devolución de favores de Ford Estados Unidos cuando Rolo le llevó los 200 palos verdes a la casa matriz. Nos dan el proyecto Sierra. Eso va a ser el 30 de julio del 84, que se lanza en dos versiones, con el motor 1.6 importado como se permitía y el 2.3 ignición electrónica, que era una calco que se le ponía para hacernos creer a los que no entendíamos que eso era la inyección electrónica. No, era ignición electrónica, y con el eslogan maneje el viento. El Sierra, excelente auto, pero adelantado a su época. En Argentina, el cliente Ford, ¿qué compraba? Taunus, el segundo, el más vendido en el 81, el número 2 en venta en el 82. Falcon, 37.500 unidades vendidas en 1980 y en el 83 el auto más vendido. El Granada quizás hubiese sido un lindo auto para hacer acá con líneas cuadradas, ¿no? Y reemplazar tal vez al Falcon. Pero hacen el Sierra. El Sierra era un huevo con ruedas. Entonces no era absolutamente lo que el cliente de Ford esperaba ver. A pesar de que las ventas arrancan mal y en Ford algunos, como el ingeniero Molise, salieron a decir, che, ¿por qué no volvemos a hacer el Taunus, que venía muy bien en ventas, y lo discontinuamos por este auto, que entre otras cosas tenía algunas características increíbles? No fue el primer Falcon, no fue el primer Ford con caja de quinta, porque eso fue la SP5 en el 83, y las últimas Coupé Taunus GT en el 83 también tenían caja de quinta, y los Taunus, los últimos de la serie 84, también tenían caja de quinta. Pero fue el primer Ford con un motor de menos de 2 litros, con el 1600. Fue el primer Ford con todo lo que tiene que ver con la... Bueno, pasó un gato corriendo. Panther. Fue el primer Ford con tren de suspensión trasera independiente. Eso es
realmente increíble para el cliente. Lo que era manejar el Sierra era realmente una cosa impresionante. Lo sé porque en 1986 andaba en un Sierra un L, 0 kilómetros, y lo que doblaba era impresionante, no se podía creer. Y entre otras cosas, computadora de a bordo, la ignición electrónica, o sea, un auto aerodinámico, muy avanzado, pero tal vez demasiado antes de tiempo en Argentina. Quizás el Escort debería haber sido fabricado en ese momento. Sin embargo, el 14 de septiembre del 84 sale la Coupé Sierra, la XR4, para llenar el hueco que había dejado la Coupé Taunus. Y ahí surge lo que para nosotros era el rival de la Coupé Fuego. En realidad la Fuego era segmento C y el Sierra XR4 era D, pero acá competían, era así. Competían en las calles y competían en el TC2000. Para diciembre del 84 hay una nueva línea de camiones, en esta nueva planta de camiones que se invirtió todo ese dinero. En 1985, en agosto, la Rural Sierra, y salen los últimos Falcon Guía con mecánica Sprint, muy poquitos en el 85, había uno verde botella con interior marrón de cuero de Claudio en el Club del Falcon, una belleza. 85 SP, de los últimos. Y a partir del 85 el Falcon pasa a tener manijas negras y ya no es lo mismo, se lo empieza a abaratar y a perder versiones, ¿no? existe más el de lujo automático, el 2.3 duró muy poquito, fue un fracaso, salió en agosto del 82, para el 84 no existía más, el Falcon con motor de Taunus, pero Ford seguía apostando al Falcon. En 1986, 1,5 millones de Ford vendidos en Argentina desde 1914, de los cuales 1.078.171 habían sido producidos en Pacheco. Ahora, surge Autolatina. Y esto es algo que ninguno de estos libros, ni el de los 100 años, ni el de los 90 años, donde yo participé en este libro haciendo la corrección, la edición y escribí una nota sobre el Falcon, ni este de los 75 años, hace mención a lo que fue Autolatina. Se menciona una unión entre empresas, pim pum pam, se inició acá, se terminó allá y otra cosa. Entonces fui a este libro, Mi Mundo, que lo hace Jesús Fernández Pelayo, la historia de un hombre que vivió toda su vida, laburó siempre en Volkswagen, y de acá sale la información más importante de Autolatina, más allá que en enero del 94 yo ya tenía un programa de televisión incipiente durante la época de Autolatina. ¿Por qué surge Autolatina? Esto es muy importante. Ford Argentina era exitosísima. Volkswagen Brasil, exitosísima. Volkswagen Argentina se quería ir. Ford Brasil se quería ir también de Brasil. Estaban a punto de tomar esa decisión cuando se juntan los directivos de ambas empresas y dicen, bueno, si a vos te va bien acá y mal allá, y a vos al revés, juntémonos a ver si podemos fusionar las empresas. Le pusieron Autolatina, esa fue una disolución enorme cuando uno pasaba por la planta de Pacheco, y la cebolla, que tiene 1 millón de litros de agua en su interior, ya no decía Ford, tenía una A y una L, Autolatina, en rojo y blanco. Así que Ford también va a dejar como fábrica no, pero como empresa sí la Argentina, porque queda fusionada una empresa que es Autolatina entre Ford y Volkswagen en lo que luego sería el Mercosur. Y nace en 1987. Ahora, para la gente de Ford Argentina, recibir a los enemigos de Volkswagen no era una cosa simple. Volkswagen tenía su planta en Chingolo y tenía su planta en San Justo, y se van mudando de a poco. Y en esa época estaba la serie B, Invasión Extraterrestre, que eran unos lagartos que venían a invadir la Tierra, se ponían todo un disfraz como un ser humano, pero cuando uno le arrancaba la piel, abajo tenía la piel de un lagarto. Pero se hacían los buenos, los amiguitos, pero por debajo nos querían comer a todos. Y en Ford los apodaron los lagartos a los hombres que venían desde Volkswagen a Pacheco. No se le hicieron fácil, a pesar de que después el presidente de Volkswagen, cuando se separa Autolatina, es Norberto Dubar, un hombre que había trabajado toda su vida en Ford, empezando en la planta de La Boca, en la fosa donde se hacían los Falcon en 1962. Pero no fue fácil esta convivencia. Y precisamente
en 1988, Ford Argentina sigue pensando en mejorar el Falcon, que para lo de Volkswagen era como algo viejo. Ellos tenían el Karat como algo moderno. Y sale el Falcon Diet con un trabajo de ingenieros automotrices argentinos, entre los cuales está el ingeniero Garibaldi, al que le mando un saludo si está viendo esto, que hicieron un desarrollo que salió multipremiado a nivel mundial para bajar el consumo de un motor de 6 cilindros de la década del 50. En 188 pulgadas, el Falcon Diet consumía mucho menos y usaba nafta común. Y además se hace el desarrollo de un Falcon Diesel con motores VM, V corta M, Motori, no me acuerdo el nombre de no sé cuánto Motori, ahora se me fue, pero lo hacía una empresa en San Luis que se llamaba Borgward Puntana y no pudo cumplir con la cantidad de motores que le había prometido a Ford. Y entonces el intento de hacer el Falcon con el motor diésel 2.4 se queda en el camino. La mayoría de los motores fueron a la Ranchero para competir con la Peugeot 504 diésel y hay muy pocos Falcon diésel con el motor 2.4D como figuraba en el guardabarro delantero, acá, donde aquel tiene el escudito guía. Pero para 1988 Ford se da cuenta que necesitaba un auto chico que debía haber sido el Escort y nace el Escort en Argentina. También ese año surge esta coupé, la XR4 75 aniversario de punta en blanco. Fue un trastorno porque este auto se diseñó acá, se pensó acá, se lo dibujó acá, se lo decidió lanzar acá y punto. Y en Brasil, cuando se enteraron, casi los matan porque dicen, ustedes no pueden tomar más decisiones por sí mismos. No son Ford, son Autolatina. Entonces nos tienen que consultar a nosotros. Y acá sabían, pero si le iban a consultar de esto, le hubiesen dicho que no. Tengan en cuenta también que empiezan los intercambios en lo que es el Mercosur. En 1991 llegan los primeros Volkswagen de Brasil, como el Gazelle y el Saveiro, y las posibilidades del Sierra en Brasil hubiesen sido enormes. Era un auto comparado con un Ford del Rey, que era, pobrecito, un Corcel hecho más moderno. Realmente el Sierra hubiese arrasado en Brasil. Pero Volkswagen, que tenía el 51% de Autolatina, le pone un freno al Sierra y dice, no, mejor no. A pesar de que hubo desarrollos de Ford Sierra con motor AP2000, el Volkswagen, que era Audi en realidad. Bueno, ese se habían hecho desarrollos para ponerle a este auto ese motor, porque el punto más flojo que tenía el Sierra era el motor 2.3. En 1990 surge el Escort 1.8 Guía S, que es el primer Escort con motor y caja de Volkswagen. Una cosa totalmente superior, pero muy cara como lo cobraba Ford en aquel momento. Y se deja de hacer el 1500 en aquellos años, el Karat, y se pasa a la producción, también la T1, la T2 en realidad, y se pasa a la producción de Gazelle y Senda a la planta de Ford en Pacheco. Sí, señores, Ford Pacheco fabricó Volkswagen. El Gazelle y el Senda pasaron a Ford. Y además, con el Escort 1.8 en el año 91, se inicia el gran envío de unidades a Brasil. Son los Escort Guarujá 1.8 que se mandaban con la llanta de la XR3 y 5 puertas, que Brasil no lo tenía, y empieza a ganar mercado el auto argentino en Brasil. Hay un problema también, esta información está en este libro, no la invento, que había mucha corrupción de los directivos de Ford Argentina con proveedores falsos, había muchos problemas y además había mucho castigo a la red de concesionarios Volkswagen, porque claro, si Ford fabricaba todo en Pacheco, fabricaba lo que más le convenía y distribuía como le convenía. Y siempre van a privilegiar a Ford por sobre Volkswagen. Los concesionarios Volkswagen se juntan con este hombre Fernández Pelayo, le plantean el problema, él va a Alemania, lo plantea y es así como vuela el presidente de Ford de aquel momento y viene Rodríguez Jado, un español que tiene como tarea reflotar a Volkswagen Argentina porque Ford le había puesto un pie para que no prospere. Rodríguez Jado hace un buen trabajo, pero llegamos a 1991, final de un ciclo para Ford Falcon. Y claro, Rodríguez Jado lo anuncia
en el Sheraton en una presentación del Quantum, la rural del Galaxy que llegaba a la Argentina. El Galaxy llegaría en el 92 como sedán y la Quantum como rural, porque no había un Galaxy con versión rural de 5 puertas, sí existía en Volkswagen, entonces se da esa cosa rara en Autolatina de que el mismo auto se vendió como Ford Galaxy y como Volkswagen Quantum, como rural. Está la presentación, están todos ahí en el brindis, discurso del hombre que anuncia las ventas de una rural Volkswagen, que no tenía grandes novedades ni grandes atisbos de romper el mercado, Quantum, y dice, así como al pasar, y quiero contarles, con una alegría lo dijo, que dejamos de hacer el Ford Falcon, así que lo anunció como si fuese, miren cómo está progresando Autolatina, ¿no? Y lo que no se dio cuenta era del cariño que había en Argentina por el Falcon. Al otro día, y tengo guardado el recorte del diario, la noticia en todos los lugares, no había portales, no había internet, pero agarren la revista o los diarios de ese momento, en ningún lado surge que se lanzó el Volkswagen Quantum. En todos lados surge que se dejaba de hacer el Falcon, el clásico argentino, la historia del auto, todos sus rediseños, sus cifras, sus 494.209 unidades producidas, todo lo que se podría haber hecho con los vidrios que se le pusieron, el acero que se le puso, todo, cuántas vueltas al mundo daban los Falcons si se ponían uno atrás del otro. Todo era sobre Falcon. Nadie mencionó a la Quantum. Así que ese fue el primer gran error de Rodríguez Jado, que después volvió a Europa. Y se lanza también el Escort LX con el motor Audi, reemplazando al viejo motor de Renault 12, el motor de Corcel. Y ese último Falcon es sorteado entre todos los empleados de Autolatina. Se lo gana un empleado de Transax en Córdoba que se llama Emilio Pogliotto, que todavía tiene ese auto. Es un estándar 3 litros color gris. Nosotros con Oscar Mota, pero no con este auto, con el Sprint que tiene Oscar del 79, viajamos con 2 socios más, con Stacchiotti y con Rubén, con Jorge y con Rubén, nos fuimos a Córdoba a encontrar a ese último Falcon en el 2001 y bueno, ahí encontramos al dueño del auto que hoy todavía lo tiene. Así que un saludo a Emilio que conserva el último Falcon fabricado en Argentina. Lo curioso es que el Falcon nació con asiento entero, estándar y caja de 3 y murió 30 años después con asiento entero, estándar y caja de 3. Así que eso fue realmente un dato para recordar. Ahí termina lo que es la historia del Falcon en Argentina. Pero Ford Pacheco sigue y se lo voy a resumir mucho más rápido. En 1992 se inicia la producción del Gol en Argentina, que venía importado de Brasil. Los primeros importados venían con el motor CHT, el motor de Renault 12, y cuando se hacen nacionales con el motor 827, el Audi. Y además los paragolpes eran negros y no decían catalizador como el brasileño y eran otra gama de colores. ¿Dónde se hicieron esos Volkswagen Gol cuadraditos, los BX? En planta Pacheco. Así que también otro modelo para fabricar ahí, no solo el Gazelle y el Senda. Y hay más, ahora les voy a contar. En 1995, nueva cataforesis en planta de camiones de Ford. Esa inversión fueron 25 millones de dólares más. Así hay 2 líneas de pintura con cataforesis para autos y para camiones y se pasa de 370 a 415 autos por día. En ese momento se cumple para 1993 los 80 años de Ford Argentina. Y 1994 marca para mí una línea, se lo pongo acá, una línea. ¿Por qué? Porque yo ya tenía auto al día, así que arranca mi programa y yo ya empiezo a vivir la industria y la historia desde adentro. En septiembre del 94 se da el lanzamiento del Ford Orion. Se hizo en Bariloche, no casualidad. En Bariloche se había lanzado el Ford Sierra y se eligió para este auto que era importante para Ford ir a lanzarlo allí. El Ford Orion era un fruto del matrimonio de Autolatina porque era en realidad un Escort tricuerpo con otra trompa, pero motor y caja Volkswagen. Y sobre él se iba a hacer una serie de vehículos como el Escort, como el Orion, como las variables de Volkswagen Lobus y Pointer. Y sí, señores, el Pointer iba a llegar GTI de Brasil, como el Orion 2 litros guía llegaba de Brasil,
Y los 1600 y 1800 de Orion y de Pointer se hacían en Argentina, en planta Ford Pacheco. O sea que ahí también Ford le sigue fabricando a Volkswagen el Pointer. Y bueno, no lo voy a contar ahora porque es muy largo, pero en Facebook voy a contar en algún momento mi historia con Jorge Mostani, presidente de Autolatina, cuando se lanza el Orion. Esa fue una noche maravillosa para contar lo que yo sabía del fin de Autolatina antes que nadie. Realmente una historia increíble. Prometo contarla en el Facebook. Y está en 1995 el proyecto Ford 2000, que nos batían todo el día hablando del proyecto Ford 2000. La empresa iba a ser número 1 en ventas en el mundo. No lo lograron, pero eso hace que inviertan nuevamente en Argentina. ¿Saben que en Pacheco también empezaron a rodar algunas carrocerías del Gol AB9? Pero no se llegó a hacer en Ford Pacheco, finalmente. Con la separación, ahí surge el problema de la separación. Volkswagen se queda con la nueva planta de camiones de Ford, con la nueva pintura y la cabina con cataforesis, con la planta de Transax, que hoy es orgullo de Volkswagen Argentina para transmisiones, y con la mitad de la pista de Ford que se había terminado de ampliar en el 73. Se pone la trinchera en el medio y de ahí para allá es un bando y otro bando. Así se divide Autolatina, pero Ford le sigue haciendo a Volkswagen el Pointer por un contrato de 700 autos por mes. Y Ford se los hace. Todos los meses 700 autos, 700 autos. Volkswagen no sabía qué hacer con los Pointer porque la gente ya no lo quería. Otro día les voy a contar también cómo un directivo de Volkswagen puso número 1 al Volkswagen Pointer en 1995 por la estrategia que tuvieron con ese auto. Y con el proyecto Ford 2000 llegamos al 96, donde el 1 de enero se inicia Ford Argentina, sociedad anónima ya separada de Autolatina. Para octubre del 96 hay un nuevo Ford Escort. Ahí fui, estuve en la presentación, me acuerdo un día de calor tremendo en la planta Pacheco. La sonrisa de los directivos de Ford no le alcanzaba la cara para la sonrisa de volver a tener un Ford 100% Ford, porque el Escort mantenía la carrocería del Orion en 4 puertas, pero agregaba el que más iba a vender, el 5 puertas, la Coupé y también la Rural. Y esos iban a ser exitosísimos. La Rural se exportaba de a miles, al igual que los otros, a Brasil. La mecánica era Ford, el motor CETEC, 16 válvulas, 1.6, así que ahí estaba el orgullo. Y la trompa era Ford, no era la del Orion. Y si bien el auto no cambiaba mucho, Ford le puso mucha fuerza y realmente ese Escort fue muy exitoso. Además, la unidad número 1 de producción de un nuevo producto de Ford se va a dar el 25 de noviembre del 96. Surgía la Ford Ranger Nacional. Se había empezado a vender test número 5 de Auto al Día, importada de Estados Unidos con el V6 de 160 caballos, cabina y media, la XLT. Hay una acá en Villa Constitución que está impecable. Y a fines del 96 se produce un accidente tremendo, una explosión tremenda en el final de línea de la planta de Ford. Por suerte no hubo que lamentar muertos, pero sí muchos daños materiales. Es muy recordada esa explosión, así que Ford tuvo que trabajar para recomponerse todo eso. Y Brasil quería aprovechar para decir, che, ya que están con problemas, ¿por qué no nos pasan la producción de Escort para Brasil? Siempre nos querían robar cosas a los argentinos desde Brasil. Y llegamos así a 1997, donde se da el cambio de la línea de Ranger. Sale una nueva versión con motor turbo diésel de 115 caballos, la caja más larga, 31 centímetros más larga, más alta del piso, 4x2, 4x4. Y lo más importante, que en diciembre del 97 Auto al Día metió una primicia de esas que si hoy hubiese redes sociales nos quisieran matar. Grabamos de casualidad, porque estábamos en la planta de Ford, una doble cabina. Y yo no sabía lo que era. Dije, mira, una doble cabina. Grabala, le dije a Darío, que era el camarógrafo, Darío Vera. Grabala. La grabó toda. Miramos todo, el techo con el lomito, todo. Y yo lo mostré en el programa como diciendo, miren lo que había en Ford dando vueltas. Yo no sabía que ese era un proyecto mundial, novedad mundial, que solamente fuera Argentina iba a hacer. O sea, yo pensé que venía de Estados Unidos, que era una cosa, bueno, una nueva versión de Ranger. No, era un desarrollo
hecho en Argentina para abastecer al mundo. Eso fue primicia nuestra y el 31 de marzo del 98 se hace el lanzamiento de esa Ranger doble cabina en Punta del Este, donde por supuesto también, a pesar de la primicia, fuimos invitados. El 2 de mayo del 98 se vende la unidad 2 millones producida por Ford Argentina, que es una Ranger, lo vende el concesionario Ford Maipú en la ciudad de Córdoba. Y ahora vamos a empezar a acelerar, porque ya se le va a pasar el asado o ya se quedó sin agua el que nos estaba escuchando. Diciembre del 98, 85 años de Ford en Argentina. Fue una cena a la Embajada de Estados Unidos, ahí fui invitado, vino Edsel Ford II, que es el bisnieto de Henry en esa ocasión. Y en 1999, Pacheco y Metcon son certificadas como ISO 14001 por lo que es protección del medio ambiente. Ford lidera el mercado de exportaciones ampliamente y amplía también a 7 países de América Central y Caribe con la nueva Ford Ranger. Para el año 2000 se inicia la fabricación en Pacheco de un nuevo modelo, un nuevo auto, Ford Focus. Se había presentado y estuvimos allí en el 98 en lo que fue Normandía para la presentación mundial del auto que iba a reemplazar al Escort y en el año 2000 se inicia su producción aquí en el país. T59 de auto al día, el Escort, el Focus importado, luego ya vendría el nacional. En 2001 hay una nueva planta de pintura. Fíjense todas las veces que se invierte en pintura cíclicamente para mejorar los procesos, pero esta es totalmente automatizada con 18 robots que trabajan. Y el 21 de septiembre de ese año se cumplen los 40 años de la planta Ford Pacheco. Hago una pequeña anécdota, ahí le hago una nota a Rolo Ceretti, una entrevista que duró 48 minutos en la fiesta de los 40 años de Ford y la gente no se pudo despedir de Rolo porque estaba entusiasmado con la nota y la gente se iba, se cansaba de esperar que yo le hacía la nota. Lo querían decir de todas las formas a Rolo, que era el director, que corte la nota, pero la nota era muy interesante. Tiempo después que emití ese programa, Rodolfo Ceretti me confesó que fue el programa que más repercusión le había dado en su historia y eso que había ido hasta a Tiempo Nuevo con Neustadt en vivo. O sea que ese programa está en VHS y cuando terminemos con toda la sección Retro Auto al Día del 2007 hasta la actualidad, empezaremos con los VHS y en algún momento subiré ese programa espectacular. En 2002 se vende la planta de Metcon de aquí de Villa Constitución, muere el Escort, queda el Focus. En 2003 se festejan los 100 años de Ford en el mundo y los 90 de Ford en la Argentina, donde surge este librito, y con una fiesta genial en el Luna Park, donde todos los autos que decoraron la fiesta eran viejos modelos emblemáticos de Ford Pacheco, todos se los llevó Eduardo Smock a Ford, porque con los clubes de F100, de Falcon, de Taunus, de Fairlane, conseguimos los mejores ejemplares y decoramos esa noche en el Luna Park. Y además, para ese momento, en el año 2003, con esa fiesta, se da la crisis global después de las hipotecas. No pasa nada en Argentina, no hay grandes anuncios, hay muchos autos importados, hasta que viene la crisis global. Me salté unas cuantas crisis que hubo en todos estos lapsos, pero la global de las hipotecas le pega a las marcas americanas. General Motors y Chrysler tienen que ir a pedir asistencia al gobierno, van a la quiebra y levantan luego la quiebra. Y Ford, para salir de esa situación, decide desprenderse de todas las marcas que había adquirido con el proyecto Ford 2000, como Jaguar, Land Rover, Volvo, Mazda, todo eso lo vende y con esa plata sale por sí sola sin ayuda del gobierno de la crisis. En 2008 llega el Focus de segunda generación a la Argentina. El 11 de agosto de ese año sale la unidad número 1 con una inversión de 160 millones de pesos, que no solo era por el Focus, sino que se anunciaba un nuevo modelo para 2009. No fue un nuevo modelo, fue un restyling de la Ford Ranger del año 97, esa de dudoso gusto, que se lanza el 25 de julio del 2009 como nueva Ranger 2010. Y acá empieza la merma de inversión de Ford, porque en el Salón de Detroit del 2010 se habla ya del proyecto One Ford, donde
bueno, hacer una compañía global con los mismos modelos, la misma calidad en todo el mundo, no tener diferencias de equipamiento, versiones, muy buena idea, muy buena propuesta. Y, por supuesto, vino Alan Mulally acá a la Argentina, que era el número 1 de Ford en ese momento, el 7 de abril del 2010, a anunciar nuevas e importantes inversiones. Es así que el 1 de julio del 2012, en Salta, se lanza la nueva pickup Ranger. Eso es historia muy conocida, muchos de ustedes habrán visto esos programas. Y para octubre del 2013 se hace el lanzamiento en Mendoza del nuevo Ford Focus. Y ese Ford Focus, nosotros hicimos una recorrida por Guspamar en Bahía Blanca, por Alperovich en Tucumán y por Puceto en Salta. Le metimos más de 6.000 kilómetros a un Titanium PowerShift y en 6.000 kilómetros la caja no nos dio ningún problema. Después los problemas se los daría a los clientes. Y en 2014, en el Salón de Detroit, se habla del éxito del One Ford con resultados increíbles como que el Focus es el auto más vendido del mundo, la estrategia funciona, parece todo maravilloso y además se venía un rediseño del Focus que nosotros en noviembre del 2014 los cazamos acá en la autopista, una nota muy recordada que subimos incluso a las redes, y el 18 de junio del 2015, ya historia contemporánea, se lanza el Ford Focus en el Salón de Buenos Aires, con esa cara tipo Aston Martin, tipo Ford Mondeo y Fiesta, que va a ser el último Focus, porque ya para 2016 sale la línea 2017 con SP de serie, viene en abril del 16 el rediseño de Ford Ranger, que cambia fundamentalmente con la de 2012, después no pasa nada, no hay inversiones, no hay anuncios y empiezan los problemas cotidianos. En 2019 se cierra la planta de San Bernardo do Campo en Brasil, histórica planta de Ford. Ford deja de hacer camiones en la región. Estaba con 98 años haciendo camiones en Brasil. Nadie imaginaba que Ford iba a cerrar esa planta, donde también se hacía el Fiesta, que antes venía de México y después pasó a Brasil. Lo cierto es que es un duro golpe cerrar la división de camiones. Había concesionarios en Argentina que recién habían inaugurado, como acá en Rosario, o uno, no me acuerdo en qué ruta que pasé y estaba todo limpito, impecable, con las luces encendidas de noche, no tenía un solo camión porque no llegaron a mandárselo, pero estaba a punto de inaugurar, o sea que no se pensaba que esa decisión iba a tomarse, pero Ford perdía 4.200 millones de dólares en Sudamérica en 5 años. Nunca pudieron encontrar la vuelta, ni con Camasarí, ni con todos los intentos que hicieron, y tuvieron esa decisión que no iba a ser la única, porque también se anunció que Planta Pacheco dejaba de hacer el Ford Focus, algo que los seguidores de Ford no se lo van a perdonar nunca, sobre todo los que son usuarios de Ford Focus y hoy tienen que mirar un Corolla o un Chevrolet Cruze para renovar su auto, o un Vento, por ejemplo. Y en enero del 2021 se da la bomba como noticia de que cierran las plantas de Ford en Brasil. Todas. Queda nada más que una operación de diseño en Camaçari y una distribución. Cerraron 180 concesionarios en Brasil. Nos quedamos sin EcoSport y sin K brasileños. La EcoSport pasó a la India y nos dijeron que la iban a traer de India para los planes de ahorro, y ahora nos anuncia Ford que también cierra la planta de India. O sea que van a fabricar EcoSport en India hasta el 2022 para cumplir más o menos los 8.000 contratos que calculan que van a tener de gente que quiera sacar su EcoSport de la India, y no va a haber más, por lo menos no se anunció nada nuevo de EcoSport. Mientras tanto, y para terminar esta historia, ¿qué pasa con Ford Pacheco? Porque siempre están los que dicen, bueno, se fueron de Brasil, se van a ir a Argentina. Lo cierto es que en el momento que se decide anunciar que se va a dejar hacer el Focus, también se anunció que se hacía una inversión de 580 millones de dólares en Ford Pacheco para una nueva generación global también de pickup Ranger. Estuve en la planta de Ford. No les puedo mostrar porque no me permiten grabar, pero estuve a esto de transmitir en vivo, a esto. Tenía el ok del manda más, pero la gente de la parte de comunicación dijo, no, mejor no. Pero les aseguro que
lo que están haciendo en la planta es dando la vuelta por completo. Las obras son impresionantes, están trayendo las prensas de Camaçari para la Argentina. Eso amerita que hagan una construcción de más de 8 metros de profundidad, que eleven los techos de la fábrica. Todo está yendo a la renovación, se está pintando, se está cambiando cada columna, todo en planta Pacheco, para que en 2023 salga una nueva generación de Ford. Ford, que hoy a nivel América ha decidido no producir ni vender más autos, solamente Mustang. Y el resto serán SUV y pickups. Si esta estrategia es acertada o no, yo no estoy en condiciones de asegurarlo. Lo sabremos a futuro, cuando veamos cómo le va a Ford con esta estrategia. Lo cierto es que recomponerse no es fácil porque, entre otras cosas, hay una red que reajustar. Se cerraron 12 concesionarios, algunos históricos como Serra Lima. Se dejó a mucha gente sin la posibilidad de obtener con su plan de ahorro un auto Ford. Se los puso a todos, por supuesto, en condiciones de recibir o el auto que se le podía dar o devolverle el dinero. Realmente en eso Ford puso mucha plata para irse. Se habla de 5.000 millones de dólares para irse de Brasil. Todavía la fábrica de Camaçari está fabricando componentes y piezas de partes de reposición para que quede un stock importante para acá y para EcoSport. Y Pacheco sigue ahora trabajando muy fuerte, está a 2 turnos, tomó 200 personas nuevas, está incorporando gente, ampliando la producción con la Ranger actual. Y la nueva debería ser realmente muy importante y ojalá se pueda concretar el proyecto Everest para que también Ranger tenga su SUV como Toyota tiene SW4 sobre Hilux o S10 tiene a Trailblazer en Brasil. Se está trabajando con esa idea. Esta es la historia de Planta Pacheco. Sé que fui largo, sé que pudo haber aburrido a mucha gente, pero sé también que hay muchos que se han quedado hasta el final y bueno, en los comentarios veremos si estuve bien o estuve mal en hacer algo tan extenso. La historia de Planta Pacheco no se puede resumir en 15 segundos como intentó hacerlo Ford el día de los festejos con unas fotos animadas de lo que era y lo que es. Hay mucho para contar porque los productos Ford, Falcon, F100, Fairlane, Taunus, Sierra, Escort, Focus, Ranger, llevaron a generaciones de argentinos al colegio, a trabajar, de vacaciones, lo siguen haciendo y la pasión por la marca de nuestro país es enorme. Así que hay que tener mucho respeto por el cliente Ford. Creo que van a pagar un alto precio por no vender más autos. Va a haber mucha gente disconforme y eso va a ser difícil de recuperar. Quien quiere un auto no quiere un SUV, quien quiere un SUV no quiere por ahí una pickup. No son baratas las pickups en Argentina, así que no es fácil mantener una cartera de clientes tan amplia como Ford supo tener. Ese es el punto más difícil que tiene que atravesar la marca en este momento, aunque Ford Pacheco seguirá adelante porque va a tener que abastecer más de 20 mercados con la nueva generación de Ford Ranger y eso es trabajo garantizado para los argentinos en el país, como viene haciendo Ford desde 1910, que puso su primera oficina acá, con la planta de La Boca, o con esa inversión que fue enorme en 1959-60 para la fábrica de Pacheco, que los felicitamos a todos los que trabajaron allí, a todos los directivos con los que hemos hablado a lo largo de todos estos años, a todos los ex empleados, muchos de los cuales han colaborado con información para este video. Así que a todos muchísimas gracias y larga vida a las fábricas argentinas de autos.